este vídeo vamos a ver las reacciones orgánicas de eliminación. Os recuerdo que en los anteriores vídeos ya habíamos visto el concepto de reacciones orgánicas, así como las reacciones orgánicas de sustitución y las de adición. Las reacciones de eliminación pueden darse en los derivados halogenados, que os recuerdo que son hidrocarburos con halógenos, es decir, con elementos de la tabla periódica del grupo 17, como son por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo. Y también pueden darse en alcoholes, que eran hidrocarburos con grupos OH. A este tipo de reacciones de eliminación que se dan en alcoholes se les denomina como deshidratación y pueden darse en dos circunstancias: a temperaturas relativamente bajas y a temperaturas relativamente altas. En cualquiera de las reacciones de eliminación vamos a tener en cuenta la regla de Seitz, que la explicaremos más adelante. Bien, empezamos por las reacciones de eliminación de los derivados halogenados. Consiste en la formación de un doble enlace cuando un halógeno reacciona con una base, como por ejemplo hidróxido de potasio, disuelto en alcohol, como por ejemplo el etanol. Bien, un ejemplo. Tenemos el bromoetano, es decir, un derivado halogenado que en presencia de una base disuelta en alcohol va a dar lugar a un alqueno, que si os fijáis es el eteno, porque se ha formado un doble enlace, y al bromuro de hidrógeno. Bien, para entender esto, vamos a escribir los compuestos con fórmula desarrollada. Tenemos el bromoetano, es decir, una cadena de dos carbonos enlazados por un enlace sencillo, y el carbono 1 tiene dos enlaces a hidrógenos y un enlace al bromo, y el carbono 2 tres enlaces a hidrógenos. Pues bien, ¿qué va a ocurrir? Que el carbono 1, que es el que tiene el halógeno, lo va a perder. Por lo tanto, el otro carbono va a perder un hidrógeno. Pues bien, tanto el hidrógeno como el bromo se van a unir para dar lugar al bromuro de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir también? Los carbonos han perdido cada uno un enlace sencillo, por lo tanto van a tener deficiencia de electrones, van a necesitar enlazarse para conseguir esa estabilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues bien, con un doble enlace entre estos carbonos, dando lugar al eteno. De tal manera que, si os fijáis, cada carbono sigue teniendo ya 4 enlaces. Bien, otro ejemplo. En este caso vamos a tomar como ejemplo el 2-clorobutano. Es decir, tenemos una cadena de 4 carbonos y en el carbono 2 tenemos un cloro. Bien, lo vamos a hacer reaccionar con el hidróxido de potasio disuelto en alcohol. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a dar lugar al bután 2-eno y al cloruro de hidrógeno. Bien, el but-2-eno también se puede denominar como 2-buteno. Bien, ¿y por qué es 2-buteno y no 1-buteno? Pues bien, vamos a escribirlo con la fórmula desarrollada. Si os fijáis, tenemos la cadena de 4 carbonos en el 2-clorobutano y en el 2 tenemos el cloro. Pues bien, el 2 obligatoriamente va a perder este halógeno. ¿Y cuál es el carbono contiguo a este carbono 2 al que va a perder su hidrógeno? ¿El 1 o el 3? Pues bien, vamos a seguir la regla de Seitz, que nos dice que el doble enlace se forma con el átomo de carbono con menos hidrógenos. Si os fijáis, el 1 tiene 3 hidrógenos y el 3 tiene 2 hidrógenos, por lo tanto lo va a formar con este carbono, con el 3. De tal manera que el 3 va a perder su hidrógeno para dar lugar el cloro con el hidrógeno al cloruro de hidrógeno, y el doble enlace se va a formar entre el carbono 2 y el 3, porque ambos han perdido un enlace sencillo y necesitan enlazarse
con otro elemento para formar esa tetravalencia del carbono. Entonces, si os fijáis, el doble enlace lo tenemos entre el 2 y el 3. Cuidado, que no está ni entre el 1 y el 2, ni entre el 3 y el 4. Dando lugar al but2eno, con el cloruro de hidrógeno. Bien, ya tenemos las reacciones de eliminación en derivados halogenados. Ahora vamos a ir con los alcoholes. Os recuerdo que se denominaban a estas reacciones deshidratación y son reacciones en las que intervienen alcoholes y en este caso es en presencia de un catalizador que es el ácido sulfúrico. Y como hemos dicho antes, pueden darse en dos circunstancias, dependiendo de la temperatura a la que se produzca la reacción. Una de ellas puede ser a temperaturas relativamente bajas y entonces a estas temperaturas vamos a tener dos alcoholes que van a dar lugar a un éter y agua. Bien, este éter, me adelanto, va a tener los mismos carbonos que en total los dos alcoholes de los reactivos. Bien, y otra circunstancia en la que se puede dar es a temperaturas altas. Y en este caso vamos a partir de un alcohol y que va a dar lugar a un alqueno y agua. Pues bien, vamos a empezar por estas últimas. Bien, partimos de un alcohol. Entonces, en este caso, en el ejemplo, tenemos al 1-propanol. También se puede decir como propan-1-ol. Entonces, en presencia de este catalizador del ácido sulfúrico, ¿a qué va a dar lugar? A un alqueno, que en este caso es el propeno más agua. Vale, ¿y por qué el doble enlace lo pongo aquí y no lo pongo aquí? Pues bien, para ello vamos a escribir las fórmulas desarrolladas. Tenemos el 1-propanol, que si os fijáis tenemos 3 carbonos y en el carbono 1 tenemos el grupo OH. Pues bien, el doble enlace se va a formar con este carbono porque va a perder el grupo OH y en este caso no hay duda. Va a formar el doble enlace con el carbono 2 porque es el único contiguo. No obstante, también habría que seguir la regla de Seitz, que nos dice que el doble enlace se forma con el átomo de carbono con menos hidrógenos. Si os fijáis, tenemos aquí dos hidrógenos en el carbono 2, por lo tanto se va a formar con este. Más que nada porque es que están contiguos. Por lo tanto, ¿cómo se forma el alqueno? El carbono 1 pierde su grupo OH y el carbono 2 pierde un hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno con el grupo OH va a dar lugar al agua. Y entonces esa pérdida de enlace de ambos carbonos va a dar lugar a la formación entre esos carbonos de un enlace doble. Para que así cada carbono tenga 4 enlaces sencillos. Bueno, 4 enlaces en total. Dando lugar al propeno. Bien. Otro ejemplo. Partimos ahora del butan-2-ol, que en presencia del ácido sulfúrico va a dar lugar al but2eno y al agua. Es decir, tenemos un hidrocarburo con 4 carbonos y en el carbono 2 tenemos el grupo OH. Y va a dar lugar a otro hidrocarburo, en este caso un alqueno, y al agua. ¿Y por qué es but2eno y no but1eno? Bien, pues porque hemos seguido la regla de Seitz. Vamos a verlo desarrollando los compuestos. Fijaros, tenemos el butan-2-ol, en el cual en el carbono 2 tenemos el grupo OH. Este carbono necesariamente va a perder el grupo OH. Y entonces, ¿con qué carbono va a formar el doble enlace? Pues bien, o con el 3 o con el 1. Pero si seguimos con la regla de Seitz, nos dice que el doble enlace se forma con el átomo de carbono con menos hidrógenos. Si os fijáis, el 3 tiene 2 hidrógenos y el carbono 1 tiene 3. Por lo tanto, lo va a formar con el 3. Y ahí va a ser el carbono 3 el que va a perder su hidrógeno.
el hidrógeno y el grupo OH va a dar lugar al agua y entonces entre el carbono 2 y el carbono 3 se va a formar el doble enlace. De ahí que sea but2eno y no, por ejemplo, but1eno. Bien, y por último, vamos a ver la deshidratación en temperaturas relativamente bajas, que aquí os recuerdo que partíamos necesariamente de dos alcoholes para dar lugar a un éter y agua. Bien, como ejemplo he puesto la reacción de dos etanoles en presencia de ácido sulfúrico, que es el catalizador. Recuerdo que los etanoles son dos hidrocarburos, cada uno con dos carbonos y un grupo OH, en este caso en el carbono 1. Ya que va a dar lugar a un éter en el que a su izquierda va a tener la cadena de un alcohol, en este caso de los dos carbonos, y a su derecha la otra cadena del otro alcohol. En este caso coincide con otros dos carbonos. Y va a dar lugar también a agua. Si os fijáis, en total los carbonos de los reactivos y los carbonos que hay en el éter son los mismos, 4 en total. Bien, y ya habríamos acabado con las reacciones de eliminación. El truco de todo esto es identificar los reactivos y aprenderse cuáles son los productos que se van a dar.